Perfecto, presidente. Podemos comenzar la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Ayer en la tarde, el presidente se dio cuenta en la sala de un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, retirando y haciendo presente nuevamente urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto para el despacho del proyecto que está analizando la comisión. También hay una solicitud del asesor de Asuntos Públicos de la Asociación de Marcas del Retail, el señor Marcos Sepúlveda, para ser recibido por la comisión para informar respecto de la situación del mercado de los contratos de arriendo en centros comerciales. Eso es en relación a la cuenta, señor presidente. No lo escuchamos. Eso en relación a la cuenta, presidente. Sí, digo lo siguiente, que deberíamos invitar a la próxima sesión al señor Sepúlveda porque ha estado insistentemente a ser invitado, ha solicitado insistentemente a ser invitado. Muy bien. Y le decimos que tiene que exponer un máximo de 10 minutos. ¿Le parece a la comisión? De acuerdo, presidente. Ok, entonces pasemos entonces al proyecto que estábamos viendo. Tengo una pregunta, perdone, presidente. Sí. Una pregunta para Pedro, que puedo estar equivocada, pero me llegó el dato, en realidad, que el Colegio de Abogados estaría pidiendo ser escuchado en el proyecto de insolvencia. ¿Es así o no ha llegado ninguna cosa oficial? No, senadora Aravena. No ha llegado igual nada, vamos a revisar. ninguna petición. Sí, pero lo vamos a revisar. Ya, muy bien, muchas gracias. Presidente. Presidente, sí, Jorge. Sí, presidente, mire, yo no sé si ustedes leyeron o no las informaciones que se han entregado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto del incremento tremendo de las deudas y la morosidad en el servicio de generación de distribución eléctrica. Entonces, nosotros teníamos el acuerdo con el ministro de Obras Públicas de conformar una mesa y un equipo de trabajo, convocar a distintos actores para buscar alternativas de solución sobre la base de las propuestas que nosotros mismos hemos hecho acá en la comisión. Entiendo que se está discutiendo también en otros ámbitos. Entonces, hasta ahora, que yo sepa, no se ha conformado esa mesa ni se ha convocado. Presidente, yo entiendo que usted trató de comunicarse con... sí, yo... Y sería bueno actualizar la información, o si no, volver a retomarlo, volver a convocarlo, porque la verdad es que se está transformando en una bola de nieve, tal como dijimos esto. Y no vamos a esperar hasta el último día para tratar de hacer algo, que ya después va a ser muy difícil de manejar. Propongo lo siguiente, mire, que citemos una sesión la próxima semana a los mismos ministros a los cuales hemos citado la vez pasada que no pudieron venir. Lo hacemos con tiempo para que estén avisados. Y es muy importante que concurra el ministro de Obras Públicas porque él es el que asume el compromiso con la comisión. Y contribuyamos ahí formalmente en la mesa de trabajo. ¿Y Hacienda? Se había citado a Energía, Obras Públicas, Hacienda, Desarrollo Social, Economía. Perfecto. Sí, lo otro, presidente, es que usted hable con el presidente, con el ministro Moreno, y decirle que convoque ahora. O sea, que podemos, aquí vamos a hacer la comisión de nuevo, si le vamos a pedir que convoque a la comisión, si ese acuerdo ya lo tenemos con el gobierno, hay que exigir que se cumpla. Ya, entonces hagamos eso. Yo lo llamo el día, les cuento cómo me va, y si no hay respuesta positiva, citamos la sesión a la comisión, si no, operamos con el ministro Moreno. Hagámoslo así. Ya, perfecto. Okay. Acordado. Presidente, respecto del proyecto en tabla, igual que en la sesión de ayer, nos acompaña Jimena Contreras, nos acompaña también el superintendente de Insolvencia y Emprendimiento, el señor Hugo Sánchez, el profesor y abogado señor Juan Goldenberg y el abogado señor Andrés Bustos. Ayer Jimena Contreras nos hizo llegar a Secretaría el documento que anunció en el curso de la sesión, refiriéndose a aquellos artículos
que fueron mencionados por los profesores y otros observaciones que realiza el mismo ministerio sobre algunos artículos del proyecto. Y como se acordó ayer, eso se vería una vez que terminemos de revisar en forma ordenada las indicaciones. Sigamos entonces. Perfecto. Ayer, lo último que votó la comisión fue la indicación 30, que fue aprobado por unanimidad. Y entonces nos corresponde ahora ir en la indicación 31, que se encuentra, que recae sobre el numeral 113, específicamente sobre el artículo 171, inciso segundo. Perdón, en el artículo 286, letra L, que se refiere a la Junta de Acreedores. Este es un artículo nuevo de estos procedimientos especiales, y en el inciso segundo Su Excelencia el Presidente de la República propone intercalar entre las expresiones no obstante al inicio del inciso segundo la frase "o a lo menos 5 días antes de la fecha fijada para la votación del acuerdo". El artículo como tal propone que en los procedimientos concursales de reorganización simplificada no se celebrará juntas de acreedores, se procede de otra manera. Pero no obstante, lo que dispone el inciso primero, y con esta fecha que propone la indicación, uno o más acreedores que representen en su conjunto a lo menos 30% del pasivo con derecho a voto podrán solicitar al tribunal que cite extraordinariamente a una junta de acreedores para votar la propuesta del acuerdo de reorganización judicial. Ese es el sentido de la norma y el alcance de la indicación. Se ofrece la palabra. Señor presidente, saludarlo primero que nada a usted y por intermedio de usted a todos los presentes, los senadores y senadoras. Comentar que aquí lo que se está haciendo es añadir un plazo, pues no había establecido ninguno, digamos, en la indicación, en el artículo del proyecto de ley no había establecido ninguno, por lo tanto es bueno dar certeza sobre la oportunidad en la cual debe presentarse esta solicitud de que se realice finalmente la Junta y no sea solamente una votación a distancia. Y segundo, se agrega también que antes de la fecha fijada para la votación del acuerdo, porque esa va a ser la regla general, ¿cierto? A no ser que haya un quórum superior al 30% para finalmente tener la junta de acreedores. Básicamente eso siempre es. Perdón, ¿puedo hacer una consulta a los técnicos? Presidente. Adelante, Jorge. Sí, adelante. Sí, mi consulta es lo siguiente, como el inciso primero del artículo dice que se puede citar a votar directamente la propuesta de acuerdo de reorganización social que presenta el deudor, ¿ya? Y eso me imagino yo que se vota directamente sin necesidad de junta, y por eso que se establece en el segundo que no obstante el 30% o 5 días antes de la fecha el 30% de los acreedores pueden solicitar que cite extraordinariamente a la Junta para votar la propuesta. O sea, no entiendo por qué, cuál es la lógica de citar a la Junta si se puede votar directamente. Señor presidente, por intermedio suyo, contarle al senador Pizarro que la idea es que que siempre exista una posibilidad de que se pueda deliberar y votar en la Junta, ya para tratar. Es que si la idea es que se cite siempre a la Junta, es mejor colocar que se va a citar a la Junta y que un porcentaje pida que en vez de Junta se vote directamente. Debería ser al revés, entonces. Álvaro, no te escuchamos porque estás con el... Está congelado el superintendente. Una cuantía de los pasivos menores también.
Tiene que Entonces, partir de nuevo, superintendente, bueno, se le escuchó, parece. Tiene problemas de conexión. Sí, algo pasa. El senador Pizarro tiene razón en el sentido de que la regla general es que en estos casos, que son procedimientos concursales de organización simplificada, no se celebrará junta de acreedores. no sé si me explico. Sí, No se le escuchó, no se le escuchó. Todo de Quiero interrumpir. nuevo, don Hugo. quedó Ya, No escuchamos congelado nada. Perdón, la lo repito, transmisión. porque yo vi que estaban, sí, medio todos pegados ahí en la imagen. En estos procedimientos, lo que nosotros hemos visto en las organizaciones de empresas de menor tamaño, que no son muchas, en la práctica, la mayoría son de medianas y grandes, sucede que los acreedores existe cierta desidia ¿ya? En participar, justamente por la cuantía de los activos, de los pasivos. Entonces, lo que nosotros, la modernización y la creación de estos procedimientos simplificados, justamente lo que nosotros tuvimos en vista era eliminar todas aquellas etapas que eran cuellos de botella. ¿Ya? Por ejemplo, juntas que se citaban, que no se realizaban porque no había un quórum, una segunda citación, etc. Entonces, lo que estaba sucediendo ahora en pandemia también, por un auto acordado de tribunales, ¿cierto?, de la Corte Suprema, es que la votación se haga de manera electrónica o que se hagan llegar los votos de alguna manera a tribunales, que es mucho más práctico en estos procedimientos. A diferencia de los procedimientos de grandes empresas en los cuales sí, en la junta de acreedores para votar la propuesta, también se pueden resolver otro tipo de temas. Hay mayor interés también en participar. Y por lo tanto acá creemos que la regla deberá ser votar a distancia y la excepción con un quórum del 30% hacerlo en el caso que los acreedores tengan interés. Habitualmente en estos procedimientos no hay un interés de asistir, sino que básicamente enviar el voto respecto a favor o rechazando la propuesta de reorganización. Eso, señor presidente. Jorge, Sí, lo que pasa es que como en la primera explicación había entendido que la idea era que se hicieran las juntas de acreedores, era contradictorio con lo primero. A mí me parece, si es que es una excepción, me parece bien tal como está, pero en la explicación anterior del superintendente yo entendí al menos que ese era como el espíritu, que siempre hubiera junta de acreedores, entonces si era así había que ponerlo al revés. Pero está bien. Por la vía de la excepción, la regla general es que se vote electrónicamente para que sea mucho más expedito y más rápido. Esa es la idea, de simplificar los procedimientos, no complicarlos. Una junta de acreedores siempre es más complicada que el que expresa en una votación directa por separado. entonces, ¿habría acuerdo para acoger esta indicación? Pregunto. Sí, Perfecto. Hay acuerdo. Entonces, no sé si podemos recabar la unanimidad. Sí. Están los 5 senadores presentes, presidente. Entonces, yo entiendo que Jorge está de acuerdo, el senador Durana también, la senadora Aravena también, Senadora Carvajal también. la senadora Carvajal. Sí, presidente, de acuerdo. Perfecto, yo también, unánime. Avancemos entonces. Después nos vamos a la página 177, 178 del comparado, de la indicación 32 también de su excelencia el presidente de la República. Recae sobre el artículo 286Q, que se refiere a los bienes no esenciales para la continuidad de giro de la empresa deudora. La indicación recae sobre la parte final de esta disposición, donde dice el tribunal deberá resolver Perfecto. dicha calificación. Te ofrece la palabra sobre este punto. Perdón, yo no estoy escuchando, parece. A ver, ¿me escucha usted, Pedro? Yo lo escucho, si usted no me escucha. Sí, yo lo estaba escuchando. Me pasó lo mismo que el superintendente. Ya. Reitero entonces. La parte final del artículo 286K, que se refiere a los bienes no esenciales para la continuidad del giro de la empresa, se regula en la primera parte, y en la parte final del inciso primero dice: el tribunal deberá resolver dicha calificación en única instancia, a más tardar el segundo día anterior a la fecha, y aquí dice, de la votación del acuerdo de reorganización judicial.
Eso es lo que propone la indicación 32, para reemplazar lo que actualmente se aprobó, que dice a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre las proposiciones de acuerdo. Ese es un cambio de oportunidad. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente, esto está en la misma línea que las modificaciones de los artículos anteriores, sin ir más lejos la que recién vimos, que la regla general sea la votación en lugar de la Junta, ¿ya? A no ser que haya interés de los acreedores y con un 30% se solicite realizar la Junta para la votación. Pero básicamente eso, nuevamente sincerar que la votación es la regla general. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? ¿Estamos en condiciones de resolver entonces? Tengo una consulta. Muy Independiente bien. de que la regla general, y esta es una consulta, don Hugo, va a ser efectivamente la votación, también quedó la excepción de la Junta de Creadores. ¿No es necesario entonces volver a incorporarla como una excepción en esta redacción porque ya está planteada anteriormente? Senadora Aravena, la verdad no, porque hay un artículo que define justamente cómo se votará el acuerdo, Ok. que está mucho más arriba, digamos, que de los principales que encabeza el tema de la votación y que dice justamente que la regla general será la votación, en caso excepcional, con un quórum del 30% de los acreedores, será la Junta de Acreedores. Entonces, la referencia está hecha a ese artículo. Ya, o sea, en el fondo sigue la misma línea de todo lo que hemos visto. Gracias. Muchas gracias. De nada. Perfecto, entonces deberíamos resolver. ¿Habría acuerdo? ¿Vamos a recabar la unanimidad con esta propuesta? ¿Con la misma votación anterior? Con la misma votación. De acuerdo. Senador Ravena, de acuerdo. Senadora Carvajal, de acuerdo. Senador Durana, de acuerdo. Y senador Pizarro, de acuerdo. Yo también de acuerdo. Perfecto, unánime. Avancemos al siguiente. Perfecto. Se trata de la indicación 33. Ahí está. También de Su Excelencia el Presidente de la República. Páginas 178 y 179 del comparado. Específicamente, este artículo se refiere a los efectos del acuerdo de reorganización judicial en las obligaciones garantizadas por el deudor. La indicación recae en el numeral 3, que se refiere específicamente a las obligaciones del deudor garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes de propiedad de terceros declarados no esenciales para el giro de la empresa, de acuerdo a los artículos que indica. La indicación recae sobre la letra B, por cuanto el encabezado de este numeral tercero exige distinguir. En el caso de la letra A, dice si el respectivo acreedor vota a favor del acuerdo, y ahí están sus consecuencias, y en la letra B se refiere a que el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar. En el texto aprobado hasta el momento dice o no asiste a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta del acuerdo. La indicación de Su Excelencia el Presidente de la República es para eliminar esa posibilidad. Y en definitiva, en esta segunda opción, quedaría reducido a que el acreedor manifiesta su intención de no votar y se elimina o no asiste a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta del acuerdo. Eso es, presidente. Ofrece la palabra, señor superintendente. Presidente, ¿puedo interrumpirlo? Jimena, sí, adelante. Sí, por su intermedio. Este es una de las indicaciones que incluye una nueva propuesta y que habría que revisar al final. Ya, postergamos entonces. Avancemos. Gracias. La siguiente es la indicación 34, la página 184 del comparado. Que recae sobre el artículo 287, revocabilidad objetiva.
propone eliminar este inciso final nuevo que está incorporando el proyecto aprobado hasta esta oportunidad. Se ofrece la palabra. Señor presidente, sí, lo que pasa es que en el proyecto original nosotros habíamos dejado facultativo ya al veedor liquidador para cuando existiera la posibilidad de ejercer una acción revocatoria, analizar el costo-beneficio, ¿ya? Y ahí nosotros creemos que, analizándolo mucho mejor, creemos que, bueno, la acción revocatoria es una causal para declarar la mala fe, ya hay una mala fe de por medio, y no debiera haber un análisis costo-beneficio, ¿ya? Sino que es una acción que no debiera estar sujeta a una evaluación económica, ¿ya? Sí que esa es la idea de borrarlo, debiera ejercerse siempre tanto en los procedimientos ordinarios de mediana y grandes empresas como los simplificados de micro y pequeña, porque detrás entendemos que hay una mala fe, digamos, con el ocultamiento de bienes, la distracción de bienes, la eliminación y la ocultación, etcétera. Todas las acciones también que están contempladas dentro de las acciones revocatorias objetivas, subjetivas y acciones paulianas, etcétera. Eso, señor presidente. Se ofrece la palabra. Entonces vamos a resolver. Pedro, Perfecto. toma la votación. Senadora Aravena. Por favor. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana. Por favor. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Sí. Presidente. A favor. Aprobado 5-0. Unanimidad. Y la última indicación recaída sobre el artículo primero es la 35, que recae en el artículo 220, letra A. Propone hacer esa modificación de referencia solamente. Eso es, presidente. Se ofrece la palabra. Señor presidente, lo que estamos haciendo acá es agregar al liquidador como un ente legitimado activo, ¿ya? Para poder ejercer la acción revocatoria también en caso de los procedimientos de personas, que no estaba contemplado originalmente. Se ofrece la palabra. Señor presidente. Sí, profesor Goldenberg, adelante. Bueno, primero saludarlos por su intermedio a todos los senadores, a todos los presentes. Efectivamente aquí, además del ajuste de la nomenclatura, se agrega la posibilidad de que el liquidador ejerza la acción revocatoria en el caso de los procedimientos de la persona deudora. Pero a diferencia de lo que ocurre con las acciones revocatorias de la empresa deudora, aquí el ejercicio de la acción sería facultativo. Porque si uno ve cómo quedaría la acción, es decir, la redacción diría el liquidador y los acreedores podrán deducir la acción revocatoria. En cambio, cuando estamos hablando de la empresa deudora, el artículo 287, que es el paralelo, dice los acreedores podrán y el veedor o liquidador en su caso deberán ejercer la acción revocatoria. Entonces, conforme nos indicaba recién el superintendente, la idea de que exista una obligatoriedad del ejercicio de la acción por parte del liquidador se relaciona también con el tema de la mala fe, de que eventualmente, si efectivamente se logra una revocación, se va a limitar la posibilidad de descargue de la deuda en razón del incidente de mala fe. Entonces aquí habría, es decir, mi sugerencia es evaluar si el liquidador, en este caso, debería siempre ejercer la acción revocatoria, si se dan los supuestos de hecho, o sigue siendo facultativo, al igual como ocurre con los acreedores.
Pero ¿eso significaría alguna modificación al texto de lo propuesto o sería con el mismo texto? Habría que, es decir, si se cambia para que sea obligatorio para el liquidador ejercer la acción, debería replicarse el texto inicial del artículo 287, cuando dice los acreedores podrán y el liquidador, en su caso, deberá deducir la acción revocatoria. A menos que se quiera dejar facultativo efectivamente también para el liquidador. Sobre este punto se ofrece la palabra. Señor presidente, sí, comentando que efectivamente lo que dice el profesor Juan Luis Goldenberg es así, ¿ya? Nosotros lo estudiamos, lo pensamos de esa manera, que en el caso de empresas de mayor tamaño no fuera facultativo, sino que deberá, el liquidador deberá. Y acá, dada la cuantía de los bienes en general, que hemos visto nosotros en la práctica en estos 6 años y medio, bueno, y hacia atrás también en las quiebras, lo que hemos visto que los bienes recuperados en general son de bastante baja cuantía. Entonces, por eso no quisimos entrampar nuevamente, como estos procedimientos son simplificados, ya quisimos simplificar en ese sentido que el liquidador no estuviera obligado a entablar la acción, ¿ya? Entonces, por eso hicimos la diferencia para no rigidizar como en un procedimiento de mayor tamaño, de empresas de mayor tamaño. Sí, a todo evento se requeriría que el liquidador debiera ejercer la acción. Eso, señor presidente. Se ofrece la palabra. Resolvemos entonces. Pedro, ¿puede tomar la votación? Perfecto. Senadora Aravena. No, yo me voy a abstener, no quedé convencida de que sea lo mejor. Senadora Carvajal. Yo voy a votar en contra, señor secretario. Perfecto. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. Senador Pizarro. ¿Cómo No, va? le pido disculpas, presidente, de no seguir el debate porque con una interrupción acá en la oficina. Así que prefiero abstenerme o no votar. Perfecto. Presidente. Yo entiendo que el debate es si es facultativo u obligatorio. Ese es el debate. De no aprobarse la norma ni siquiera sería facultativo, y menos aún obligatorio. Entiendo que ese es el efecto que habría en caso de no se aprobara la norma. Y en ese contexto voto a favor, para que al menos sea facultativo. Perfecto. Presidente, el resultado de la votación arroja 2 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. No sé, hay que repetir la votación. Hay que repetir la votación. Podría ser, yo le pediría al superintendente que fuera más preciso en la explicación de la norma. Y respecto de la controversia generada con el profesor Goldenberg, por eso yo pregunté si había alguna modificación de texto, porque entiendo que no se ha propuesto ninguna modificación de texto. Porque yo entiendo que la discusión es si es facultativo o obligatorio. Entiendo que esa es la controversia que se generó. Entonces, le agradecería que precisaran su argumento tanto el superintendente como el profesor Goldenberg para poder resolver. Sí, señor presidente. Lo que pasa es que en el procedimiento ordinario de mediana y grande empresa, en el artículo reflejo, digamos, el espejo que tiene este procedimiento, lo que se dejó que para el liquidador no fuera facultativo ejercer la acción revocatoria concursal, ¿ya? Sino que, por eso dice, los acreedores podrán, el liquidador deberá, ¿ya? Que es absolutamente taxativo que debe ejercer la acción revocatoria frente a los hechos. Acá, en la mecánica, lo que nosotros distinguimos para simplificar, ¿cierto?, rediseñar los procedimientos y que efectivamente fueran simplificados, que frente a una acción revocatoria que pudiera accionar de manera evidente el liquidador, no fuera obligatorio. Eso basado en la experiencia que nosotros hemos visto en los procedimientos de empresas de menor tamaño, que habitualmente los bienes a recuperar y las acciones que han realizado
son de menor cuantía y de efectos en la masa. Entonces, nosotros consideramos que no para estos procedimientos de menor tamaño, porque las acciones revocatorias son de larga data, y lo que nosotros estamos integrando acá, que el procedimiento de liquidación no termine mientras no haya una resolución de término, ya que falle la acción revocatoria, alargaría mucho para una empresa pyme y para persona deudora también el no poder reemprender. ¿Ya? En definitiva, reinsertarse, terminar su procedimiento, salir de los boletines de información pública de deuda. Entonces, por eso acá nosotros lo dejamos facultativo, porque si fuera sido obligatorio para el liquidador, la tiene que accionar, y eso, como le digo, toma un tiempo considerable que no va a permitir el cierre del procedimiento de liquidación simplificado, que hoy día está tan simplificado que está pensado para que dure no más allá de 7 o 8 meses. Hoy día está durando 2 años. Entonces, es básicamente eso lo que nosotros estábamos proponiendo, señor presidente, para que no entrampara y que no se cumpliera el objetivo de la simplificación de estos procedimientos, que sobre todo en pandemia y como está la economía, que efectivamente el procedimiento dure 7 o 8 meses, que es lo que habíamos proyectado. Eso, señor presidente. Ya, presidente, perdón, consulta. Entiendo que lo único que estamos decidiendo es si agregamos o no agregamos a que el liquidador, junto con los acreedores, puedan o podrán deducir acción revocatoria. Esa es toda la indicación, ¿no es así? Perdón, Jorge, la indicación es esa, pero la controversia que se generó es si no solo deberíamos incluir al liquidador para que pudiera, sino que establecer la obligación, como ocurre en las grandes empresas. Ese yo creo fue el segundo debate que se generó, que no está expresado en una indicación. Ya, pero entonces tendríamos que cambiar el podrán por deberán. No, el debate son dos. Si se incluyen al liquidador, y eso es lo que se votó y no se aprobó porque no hubo los votos, pero además sí que no la controversia si debía ser facultativo o obligatorio. Sí, estoy de acuerdo, por eso le preguntaba si solamente vamos a volver a votar, porque hay que repetir la votación, la inclusión del liquidador. A mí me parece que, por lo que ha explicado el señor superintendente, debiera estar el liquidador también, junto con los acreedores, en la posibilidad de... La segunda discusión es si es obligatorio o es una posibilidad como se establece de acuerdo a lo que decía usted. Pero esa segunda alternativa tendría que ser otra indicación que modifique el podrán. Y esa indicación no está. Bueno, ninguna propuesta concreta respecto de la modificación de texto. Ya. Y no sé si el profesor Goldenberg, yo creo que el profesor Goldenberg manifestó... cosas. Sí, perdón, Jorge. No, sí, la propuesta suya, presidente, por lo que entiendo, es que lo lógico sería que si vamos a incluir al liquidador, incluyamos también en el debate o una indicación de podrán o deberán o buscar un verbo que implique mayor obligatoriedad de deducir acción revocatoria. No, yo no tengo una propuesta concreta, o sea, no, yo solo hice el resumen de lo que se planteó, porque la problemática la planteó el profesor Goldenberg, porque también, como hay problema de conexión no lo escuché completo, pero entiendo que el profesor Goldenberg tampoco se matriculó con una tesis, sino que planteó el problema. Entonces yo propongo, primero, resolvamos si se incorpora o no al liquidador. No sé si habría de acuerdo para incorporar al liquidador, después vemos si es obligatorio o facultativo. Perfecto. ¿Habría acuerdo para incorporar al liquidador? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también. Coloto Carvajal, y Jorge y el senador Durana también. Perfecto. Entonces el liquidador se incorpora. Ahora la pregunta es si el verbo que hay que poner es podrán o deberán. Entiendo que lo que plantea el superintendente es que esto, en el caso de este tipo de empresa, podría generar o sea, la obligación podría generar una dilación, ¿no? ¿Eso es lo que entiendo, superintendente? Así es, señor presidente. Podría alargar innecesariamente el procedimiento sin traer reales beneficios posiblemente a la masa que se reparta. El procedimiento, las acciones revocatorias habitualmente toman un tiempo bastante más largo y los procedimientos de liquidación simplificados se estima que duren menos de la mitad de lo que duran hoy día. Es el espíritu de simplificar estos procedimientos y que acá no sea obligatorio, sino que facultativo. Ya. Yo con ese argumento me voy a crear porque se apoderan nomás, porque
Señor presidente. Yo también. ¿Sí? Profesor Goldenberg. Sí, no, lo único que comentar es que cuando se dice que es facultativo para el liquidador, no se indica cuáles son las razones por las cuales podría decidir ejercer o no ejercer. Y ahí como solución propongo revisar precisamente la indicación que se rechazó en el caso anterior para la empresa deudora, pero sí replicarla para la persona deudora. Que el análisis que tiene que hacer el liquidador es simplemente un tema de costo-beneficio. Es decir, porque el liquidador podrá, y si no la ejerce y efectivamente hubiese sido beneficioso para la masa, probablemente no va a haber mucho mecanismo de hacer efectiva la responsabilidad porque estaba facultativo sin establecimiento de un criterio. Entonces, si efectivamente el criterio es que si la acción no va a resultar o no tiene perspectiva de resultar o el monto de recuperación sería muy bajo, bueno, que no la ejerza. Pero si se advierte que podría ser positivo para la masa, sí debería ejercerlo. Entonces, quizás retomar la idea de la indicación que se rechazó, que era para el caso de la empresa deudora, pero replicarla para el caso de la persona deudora, a efecto de darle un criterio al liquidador para decidir si ejerce o no ejerce la acción en la medida que quede facultativo. Presidente. Loreto. Sí, Le pide la palabra a la senadora Carvajal. sí, adelante. Presidente, bueno, eso creo que el profesor ha dado en el clavo de una manera más clara, en el sentido de por qué las distinciones y si no hay distinciones, que se generen ciertas, digamos, criterios justamente para aplicarlo de manera facultativa para ambos casos, digamos. En ese contexto, presidente, ¿no sería mejor dejar pendiente y esperar la propuesta? Porque no hay una propuesta en contrario, salvo lo que acabamos de decir, y votarlo, no sé, más adelante en otra sesión. Yo propongo que acojamos la propuesta de la senadora Carvajal. Entiendo que la propuesta del profesor Goldenberg es mantener como facultativa, o sea, primero que el liquidador pueda deducir la acción revocatoria, mantenerlo como facultativa, pero establecer ciertos parámetros objetivos, una especie como de análisis costo-beneficio respecto de la masa de acreedores. Y por tanto aplicar un mecanismo similar al artículo que acabamos de rechazar, pero aplicado sí y con justificación en este caso. Entonces, dejémoslo pendiente a ver si podemos trabajar una indicación y lo votamos después. ¿Les parece? Y acogemos la propuesta de la senadora Carvajal. Estamos de acuerdo. Ok, habría acuerdo entonces. Análisis costo-beneficio. Presidente, solo Sí, para Jimena, que adelante. pueda aclararlo, entonces, respecto de la incorporación del liquidador como sujeto activo de la acción revocatoria, eso lo aprobaron, ¿cierto? Aprobado, sí, eso está aprobado. Muchísimas Solo que gracias. si es facultativo o obligatorio, y de ser facultativo se trabajaría una fórmula para establecer parámetros objetivos que pueden determinar cierta responsabilidad del liquidador, que no sea al final discrecional y que pueda responder a otro tipo de intereses. ¿Ya? Y por tanto habría que ver, no sé cuál es el número de la indicación previa que fue del inciso que se rechazó, pero entiendo que el mismo criterio que en este caso sí tendría aplicación. Senadora Aravena. No, sí, lo que estoy entendiendo es que aprobamos lo del liquidador y de alguna manera estamos todos de acuerdo que sea facultativo, pero con ciertos parámetros y criterios. ¿Eso es en el fondo lo que falta redactar? Sí. Es la propuesta de la senadora Carvajal. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Perfecto. Avancemos entonces. Perfecto. Ahora iniciamos el estudio de las indicaciones que recaen sobre el artículo 2 del proyecto. El artículo 2 introduce diversas modificaciones al Código Penal y el sentido de estas modificaciones son precisamente llevar al Código Penal las modificaciones que el artículo 1 está haciendo en la Ley sobre Insolvencia y Reemprendimiento. El primero de ellos, la indicación, todos son del mismo carácter. La primera, la indicación 36, recae sobre el artículo 463 y en el fondo también pide que la referencia no se haga solamente al capítulo 4 de la Ley de Organización y Liquidación de Activos y Empresas y Personas, sino que también a los capítulos, sino que al capítulo 4 y al capítulo 5. Eso es, presidente. Ofrecer la palabra.
Sí, señor presidente, acá solo aclarar que es formal, ya se está incorporando los tipos penales a los deudores que se acogen a los nuevos procedimientos simplificados que están en el capítulo 5, títulos 1, 2 y 3. Eso, señor presidente. Señor presidente. Perfecto. Sí, adelante. Andrés Busto, muchas gracias por la investigación, por la invitación, señor presidente. Solamente quería agregar un aspecto que ocurre con los delitos concursales, que específicamente las acciones típicas están dadas en leyes extrapenales, que son leyes concursales en este caso. Por lo tanto, me gustaría dejar en manifiesto que la persecución penal de estos delitos estuviese totalmente separado de la investigación comercial. ¿Qué significa esto? Espera un poquito, espera. Jorge. Conversación telefónica. Ahí, ya, adelante. Ya. Solamente... No, seguimos. Espera un poquito. Jorge, estamos escuchando tu conversación telefónica. ¿Se puede apagar el micrófono, por favor? Ahí se silenció. No, pero ya, perfecto, adelante. Gracias, señor presidente. Solamente dejar en manifiesto que la persecución penal de este delito fuese sin perjuicio del término del procedimiento concursal, porque todos estos delitos están asociados a un perjuicio, y en la eventualidad de que no haya perjuicio no hay delito. Por lo tanto, muchas veces las acciones penales, ¿cierto?, terminan en nada porque los procedimientos concursales no han terminado. Y los delitos concursales que están planteados en esta ley están dados en ese sentido. O sea, el perjuicio hacia los acreedores, que me parece bien, pero del punto de vista de la persecución penal, estos delitos en la práctica se caen porque el perjuicio no llega hasta que termine el procedimiento concursal. Eso, señor presidente. Presidente. Senadora Aravena. Disculpe, pero yo sé que estamos con urgencias con este proyecto, pero hubiera sido bueno leer los artículos, haber hecho el alcance, qué implica. Pienso que este no es un tema tan simple y no todos somos abogados, y vuelvo a insistir, creo que hay temas que hay que ver con un poquito de detalle. A mí me hubiera gustado que pudiéramos leer cómo queda la redacción y qué implica con mayor detalle respecto a la explicación que dio don Hugo y que de alguna manera se vincula con lo que está planteado. Sí, yo entiendo que esta indicación lo que hace es corregir una referencia normativa, ampliándola, pero no modifica los tipos penales en absoluto. Y entiendo que estos tipos penales requieren perjuicio para efectos de configurarse el delito. Entonces, mi pregunta para el señor Bustos es si lo que él planteó requeriría alguna modificación de redacción o él entiende que no es necesario. Gracias, señor presidente. Yo creo que se requiere en el efecto de dejar en manifiesto, para efectos de las investigaciones penales, que se separa la vía penal con la vía concursal, porque técnicamente estos son delitos que se llaman delitos, que son leyes penales en blanco, que la conducta está en leyes extrapenales, solamente se genera en el Código Penal el aspecto general, que es el núcleo. Por lo tanto, en la eventualidad del punto de vista de una defensa, pensemos en una gran empresa, la investigación se paraliza completamente porque no hay perjuicio. Entonces, en la legislación española esto está expresamente señalado, que es independiente del resultado concursal, la investigación penal puede proseguir. Superintendente, ¿usted tiene opinión sobre este tema? No, señor presidente, no tengo comentarios al respecto. ¿Presidente? Sí, adelante, Jimena. Sí, presidente, me gustaría un poco nuevamente interpretar a qué se refiere la indicación que nosotros estamos presentando respecto del artículo 463. Y es como usted señala, es una referencia a raíz de los nuevos procedimientos simplificados que se incorporan en la ley de insolvencia. Por lo tanto, yo creo que el comentario a que se refiere el profesor Bustos
apunta a otro tema y tiene que ver con la aplicabilidad que hoy tienen los delitos de carácter concursal. Entonces, que no es el propósito de esta ley, no es el propósito de este proyecto, y lo que a nosotros nos corresponde es hacer las referencias, incluyendo las nuevas modificaciones que se proponen en este proyecto. Eso me gustaría como ponerlo en claro, porque en el fondo nosotros no estamos alterando reglas de fondo, ni vamos a hacer que los delitos se persigan en una etapa de investigación o lleguen o no a buen puerto. Es como que estamos hablando de ámbitos distintos. Entonces, eso me gustaría que quedara como claro, presidente. Gracias, Jimena. Yo propongo que aprobemos esta indicación, porque efectivamente la indicación lo que hace es actualizar la referencia normativa y extiende la referencia tanto al capítulo 4 como al 5 de la ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas. Entonces, que la aprobemos. Y el otro tema, bueno, es un tema que excede con creces el proyecto de ley, independientemente de que lo pudiéramos debatir en su oportunidad. No sé si está dentro de la idea matrices o también se pudiera trabajar otro proyecto, pero creo que algo que excede la indicación que estamos en este momento analizando. ¿Habría acuerdo para aprobar la actualización de la referencia normativa, para dejarlo coherente con las modificaciones que hemos aprobado? Senadora, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo y agradezco la explicación de Jimena, que me quedó clarísima. Senador Durán también, yo estoy de acuerdo. ¿Y senadora Carvajal? De acuerdo, presidente, también. Ok. Aprobada Senador 5%. Pizarro, también. Senador Pizarro también, presidente. Sí, senador Pizarro también. Avancemos. En la misma línea, presidente, la indicación siguiente también hace una referencia normativa adecuándolo a las modificaciones del proyecto. Si entendemos que el capítulo 4 y 5 se refieren a los dos procedimientos concursables. Sí, ese fue el que acabamos de aprobar. El de liquidación simplificada. Entonces, con la misma votación, porque el mismo criterio. Perfecto. ¿Habría acuerdo con la misma votación, por el mismo criterio? Exacto. Solo que aquí no se hace referencia al número del capítulo, sino que al tipo de liquidación. Sigamos. Al tipo de liquidación. En la indicación 38 ocurre lo mismo. En el sentido de modificar este numeral primero y ampliarlo al procedimiento concursal de reorganización simplificada, el procedimiento concursal de liquidación o el procedimiento concursal de liquidación simplificada. Superintendente. Sí, sí, señor presidente, esto sigue también la misma línea en general, los articulados, o sea, las indicaciones que estamos viendo es poder integrar los nuevos procedimientos, porque no estaban contemplados, digamos, era en la liquidación habitualmente, que era el capítulo 4, ahora también tenemos una liquidación simplificada en el capítulo 5, para MIPES y personas. Eso, señor presidente. Con la misma votación entonces, porque también aquí lo que se hace referencia al procedimiento, no al número del capítulo, pero sí al procedimiento. Con el mismo criterio que el anterior, la aprobamos con la misma votación. ¿Habría acuerdo? Entendemos que es lo mismo. Perfecto, avancemos. La indicación 39 también va en la misma línea. Propone reemplazar o de liquidación a un procedimiento concursal de reorganización simplificada, a un procedimiento concursal de liquidación o a un procedimiento concursal de liquidación simplificada. Con la misma votación, ¿les parece? Perfecto. Ok, avancemos. En el artículo, la indicación 40, que refería al artículo 464, también en la misma línea, en 3 letras distintas, porque se refieren a distintas partes de esta norma. La letra A, reemplazar o de liquidación, como se dijo en las indicaciones anteriores, en un procedimiento concursal de reorganización simplificada, o en un procedimiento concursal de liquidación, o en un procedimiento concursal de liquidación simplificada. Lo mismo pasa en la letra B y la letra C. Con la misma votación, para que quede todo coherente. Bueno, ¿De acuerdo? Perfecto. Sigamos. Es lo mismo en la indicación 41, lo único la letra A también menciona los nuevos procedimientos
y la letra B, para no ser reiterativo, dice alguna de dichos procedimientos concursales. Ok, aprobado. Con la misma votación. Son solo correcciones de forma. Solo correcciones de forma, así es. La siguiente, esta está recaída el número 1 de la 464.3 del Código Penal. La letra B incorpora un inciso final nuevo del siguiente tenor. Dice, el abogado que en el ejercicio de su labor profesional perpetre o participe de forma punible con el deudor en la comisión de alguno de los delitos previstos en este párrafo será castigado adicionalmente con la pena de suspensión de la profesión durante el tiempo de la condena. La indicación 42 de su excelencia el presidente de la República es para eliminar esta letra B y por tanto no incorporar este inciso final nuevo en el artículo 464.3. Eso, presidente. Superintendente. Sí, señor presidente, aquí básicamente, bueno, se acogió lo que expusieron distintos grupos de interés respecto a incluir la figura del abogado, ¿cierto? Que se penalice la figura del abogado que ayuda a la comisión de alguno de los delitos al deudor. Básicamente eso en sencillo, señor presidente. A ver, pero... Este tema a mí no me quedó claro. ¿Esta incorporación, presidente, quién la hizo? ¿Es moción o venía en el texto de...? Es lo que aprobó la Cámara. Ya, pero ¿es moción parlamentaria o venía en el texto original? ¿Es moción parlamentaria? No sé. Presidente. Sí, Jimena. Senador Pizarro, presidente por su intermedio, esto formaba parte del proyecto, era del proyecto original que nosotros presentamos, fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero ha tenido una serie de reparos por parte del Colegio de Abogados y otras agrupaciones. Y sin perjuicio de que nosotros originalmente queríamos incorporarlo dentro de los tipos en este proyecto, consideramos que el objetivo del proyecto es muchísimo más importante que avanzar en esta medida y por lo tanto preferimos eliminarlo para que el proyecto pueda avanzar y en definitiva sea aprobado a la brevedad sin tener ningún tipo de conflicto posterior por esta materia, sin perjuicio de que en el futuro podríamos revisarlo si advertimos malas prácticas en ese sentido. Esa es la explicación. Gracias, Jimena. Pero el Colegio de Abogados no legisla en Chile, legisla el Congreso. Y por tanto el Congreso es el que tiene que decidir. Sí, lo sé, presidente. Por eso queda en sus manos. Es una indicación. No. Lo que pasa es que el Colegio de Abogados no ha hecho ninguna presentación formal ante esta comisión. Entiendo que lo que aquí se elimina es la suspensión para el ejercicio profesional durante el tiempo que dura la condena. O sea, es una pena adicional. Eso es lo que se elimina. Yo por lo menos soy partidario de mantener el texto tal cual fue aprobado por la Cámara de Diputados. Porque es un aliciente para que ningún abogado se preste para participar de este tipo de delitos. Presidente. Presidente, Sí. ¿puedo hacer? Carmen Gloria, perdón, Jorge y Carmen Gloria. Ok. Perdón, Carmen Gloria, que me gustaría hacer la consulta al revés. Si este párrafo no existe y un abogado que asesore a algún deudor, a algún veedor, liquidador, porque de eso es lo que estamos hablando, lo asesora y perpetra alguno de los hechos que merecen ser sancionados, yo me imagino que hay herramientas como para perseguir a ese abogado que tiene malas prácticas. No estoy hablando ni siquiera de las comisiones de ética de los propios colegios, estoy hablando de que si alguien comete un delito, sea abogado o no, se le denuncia y se le persigue penalmente si corresponde. O sea, porque me llama la atención, porque en cualquier norma, en cualquier ley tendríamos que colocar indicaciones iguales a esta. Porque partiendo de la base de que de repente los abogados, como en todas las profesiones,
tienen una responsabilidad que va más allá del solo asesorar. A veces se involucran o sugieren o llevan a sus clientes a hacer determinadas cosas. Un día que no he llevado tu cartera. Un día. Presidente, para complementar por su intermedio lo que señala el senador Pizarro y aclarar lo que se estaría eliminando es la sanción adicional de la suspensión del ejercicio de la profesión que dure el delito, hasta la posibilidad de que un abogado sea sancionado en el ejercicio de cualquier tipo de delito, que es la regla general. No se escucha nada, perdón. No se Pueden escuchó. Se abrió el bono del 25. Pueden cortar los micrófonos, termina Jimena y le damos la palabra a la senadora Aravena. Yo entendí que lo Corta los habíamos en la micrófonos. madrugada del 26. Eso me habían dicho. Pedro, ¿quién está de administrador para que corte los micrófonos? Ya. En informática. Sí, ahora Jimena y después Carmen Gloria. Presidente, de nuevo, lo que le señalaba es que acá lo que se elimina y lo que se incorporó en este proyecto es una sanción adicional para el abogado que participa activamente en la ejecución de un delito de esta naturaleza. Lo que se hace acá es eliminar la sanción adicional de la suspensión, más no aquellas sanciones que corresponden por incurrir en calidad de cómplice o de un delito, que esa es la regla general en el fondo. Él sigue siendo un sujeto que puede ser perseguido por algún delito en la medida que haya participado activamente en él en su calidad de asesor o abogado de una persona. Acá lo que se agregaba era la suspensión del ejercicio de la profesión. Carmen Gloria. Mi preocupación es la siguiente, que en varias ocasiones, cuando partimos con esta discusión del proyecto, escuchamos de empresas que se crearon de alguna manera con una estructura para utilizar la ley de mala fe. Entonces entiendo yo que cuando el Ejecutivo incorpora esta norma, lo que uno tiende a pensar es que justamente desincentivar que se creen estas estructuras que en el fondo se transformaron en prácticamente una práctica de cómo hacer que las cosas de alguna manera se ajustaran a una situación que de todas luces irregular. Entonces, yo entiendo que al eliminarla igual queda sujeta a la persona a posibles sanciones, pero siendo bien objetiva, en función de lo que escuchamos, de lo que porque esta ley no la estaríamos realizando si no fuera por dos motivos. Una, porque estamos en pandemia y la situación de las empresas es compleja, pero también hay que sincerar que hay muchas exposiciones que hicieron muchos expertos relacionados con el mal uso de esta ley. Entonces yo siento que este no es un tema menor que estamos discutiendo hoy día. Señor presidente. Adelante. En relación a lo que comentaba la senadora a través de usted, me gustaría responderle lo siguiente, y tiene que ver con lo que dije anteriormente. La investigación de estos delitos concursales generalmente no terminan en condena. Por lo tanto, difícilmente va a quedar suspendido un abogado en la eventualidad de que se investigue y no se condene. Por lo tanto, si bien es cierto, la sanción durante la condena en la suspensión del ejercicio profesional, en la práctica no se daría, pues todos estos procedimientos terminan en la suspensión condicional, que no son condenas y por lo tanto no se podría aplicar esta sanción. Aquí el punto no es si es que el abogado comete un delito, es sancionado en la calidad en que participe, autor, cómplice o encubridor. En este caso, lo que se discute es si es que debiera haber una pena accesoria. En este caso sería la suspensión del ejercicio profesional mientras mientras cumple la pena, eso es. Entonces,
Deberíamos votar al respecto, nomás, pues esto es súper simple, estamos a favor o en contra. Yo el único punto que hago es que el Colegio de Abogados debería haber hecho la presentación ante la comisión, no ante el Ejecutivo, porque a la comisión a la cual tiene que convencer. Y yo lo digo como abogado colegiado, aunque no estoy con las cuotas del día, pero me pongo siempre al día cuando hay votación. No. Entonces debería haber hecho la presentación el Colegio de Abogados de haber sido formal ante la comisión, no ante el Ejecutivo. Es mi único punto de procedimiento. El senador Rey Pizarro. Sí, nuevamente una consulta, perdone, presidente, que yo no soy abogado y me cuesta entender estas cosas. Pero por lo que entendí al final, lo que estamos hablando es que solo se va a suspender el ejercicio de la profesión una vez que ese abogado haya sido condenado a algo, producto de haber participado en algún hecho punible. Es solo eso. No, pero es adicional. Se establece una pena accesoria, una pena adicional. Él va a ser sancionado por el delito. Pero cuando un abogado está sancionado por este tipo de delito, ¿puede seguir ejerciendo? No, si no está establecido como pena accesoria, podría seguir ejerciendo. Ya. Bueno, ok. Puede haber salida alternativa, pero en caso que hubiera condena propiamente tal, y si estamos hablando de una pena baja, podría seguir ejerciendo, porque no necesariamente lleva pena de privación de libertad. Ok. Presidente. Sí, adelante. Yo voy a ser insistente en esto porque quiero entender bien antes de votar. La explicación que nos da el Ejecutivo habla del por qué la retiran. Y a mí me parece bien complejo que nosotros hoy día tomemos una decisión porque hay una presión de un colegio profesional. Lo digo francamente, yo soy ingeniero agrónomo, no soy abogado, pero las leyes las hacemos por el bienestar de la ciudadanía, para que las cosas sean correctas. No porque vuelvo a insistir, no tenemos una opinión, ni siquiera una carta, dando argumentos jurídicos al menos, por qué no. Entonces yo quisiera preguntarle, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, cuáles fueron los argumentos técnicos para haber incorporado este artículo. El por qué lo están sacando por presiones de un colegio me complica mucho, o sea, lo encuentro bien. O sea, gracias por la transparencia, pero a mí me interesa saber el por qué lo incorporaron, cuáles son los argumentos para haber propuesto este artículo. Gracias. Le damos la palabra a Jimena, a ver si tiene los argumentos formales que se utilizaron. Presidente, por su intermedio, me preferiría que viniera directamente de ellos la explicación. Ahora, lo que yo puedo transparentar, y es lo que les he dicho en un principio, es que para nosotros el proyecto es muy relevante y no nos gustaría que por cuestionamientos de índole constitucional pudiera trabarse la discusión y la aprobación y entrada en vigencia del proyecto. Creemos que el objetivo es muchísimo más importante y preferimos avanzar en el proyecto sin ese reparo. Esa es la justificación. Hay cuestionamientos de tipo constitucional. Presidente. Sí, Pedro. Yo quiero recordar que la comisión recibió al señor Juan Pablo Olmedo en representación de la Asociación de Abogados Deudores. Y ellos plantean que están de acuerdo con esta indicación que está analizando la comisión del Ejecutivo en el sentido de eliminar este inciso final. Ellos en lo sustantivo dicen que el criterio de la mala fe del abogado ofensor es a su entender discriminatorio y estigmatizador del ejercicio profesional que afecta la esencia del derecho a la defensa de los deudores. Sí, pero, perdón, para que nos entendamos, estamos hablando de que esta pena accesoria se aplica si el abogado ha sido condenado por la comisión del delito. Así es. Entonces, ¿qué tiene estigma? No es una discriminación. Bueno, puede ser una discriminación que uno dice, ¿por qué en otras profesiones? Bueno, porque un abogado puede prestar sus servicios para la comisión de delito. De eso estamos hablando. No estamos hablando de un abogado que ejerce su profesión. Estamos hablando de un abogado que utiliza sus servicios profesionales para cometer un delito, que es distinto. Y no está estigmatizado porque ha sido condenado.
Se dice, si el abogado es condenado por la comisión de algunos de estos delitos, adicionalmente, mientras cumple la condena, está suspendido del ejercicio profesional. ¿Por qué mientras cumple la condena? Porque la condena puede ser libertad. Se puede cumplir libertad. Eso es lo que se ha planteado. Es una pena accesoria, no es una pena, no es que el abogado va a ser condenado a la suspensión. Si es que el abogado es condenado por la comisión del delito, se le suspende. Presidente. Senador Durana. Yo creo que el punto en la discusión que estamos es que efectivamente en este proyecto hacemos referencia a una pena accesoria que podría tener un profesional, en este caso la figura de un abogado. En general me imagino que en la comisión de distintos delitos, los tribunales también cuando sancionan a profesionales, en este caso abogados, que participan en la comisión de delitos, imagino que ellos también adicionalmente lo pueden castigar con pena de suspensión de la profesión. Yo no soy abogado, pero quiero entender de que en general cuando hay una organización no lícita o cuando existe cualquier tipo de situaciones y participa un abogado, no solamente está sujeto a una pena efectiva, sino que además a penas accesorias. Entonces, me da la impresión que en este caso en particular, el Ejecutivo o alguien incorporó en el proyecto de ley una sanción en la cual obviamente van a estar sujetos todos quienes sean responsables si es que finalmente se participa en un hecho punible, pero me da la impresión que la pena accesoria, en mi opinión, está además en este proyecto que tiene otros objetivos. Eso, presidente. Señor presidente. Sí, adelante. Yo creo que el principal problema que se produce con la norma, sin perjuicio de la discusión de fondo que se puede dar, y creo que puede sonar un poco raro y feo porque soy abogado, pero es porque se refiere únicamente al abogado. Y si uno mira los distintos tipos de penales que están establecidos y que están contemplados en los artículos anteriores, hay algunos que efectivamente pueden participar abogados, pero otros que pueden ser toda una maniobra en que participan personas que tienen otras profesiones, contadores, no quiero poner demasiado nombre, pero contador, ingeniero, porque hay una parte, por ejemplo, de ocultación de información contable. Entonces, si se establece una sanción para quien participa en el delito o induce o perpetra directamente el delito, la duda es por qué solamente se sancionaría al abogado y no a otra persona que efectivamente participa. Eso es como lo veo yo, más allá del debate que se puede dar en el fondo del asunto. ¿Y eso podría revestir un problema de constitucionalidad, a su entender? Yo entiendo, es decir, yo entiendo que esa sería una argumentación que uno podría tener, porque imaginemos que en un caso en particular, imaginemos una gran empresa que maquilla todos sus resultados y eso es lo que presenta ante el tribunal para obtener una reorganización. Y uno empieza a investigar y quienes fraguaron todo esto fueron, por una parte, el abogado y por otra parte, el contador. Y el único que va, es decir, si bien ambos podrían ser penalizados en las penas generales por el artículo, creo que el 464 ter, que es el que extiende la responsabilidad, solamente el abogado podría tener una sanción adicional. Y las otras personas que en el ejercicio de su profesión participaron en la perpetración del acto, no tendrían o no podrían ser objeto de esa condena adicional. Entonces, más allá si corresponde o no corresponde, mi duda se da principalmente porque se focaliza en un solo profesional. Perfecto. Tenemos que resolver. Presidente, Sí, senador Aravena. Presidente, una pregunta. Puede ser una locura lo que estoy planteando, pero en función de lo que mencionó el profesor Goldenberg, ¿no podría decir el párrafo que todos los profesionales que en el ejercicio de su labor perpetren o no participan y que de alguna manera son condenados, se suspendería la profesión y ahí no habría diferencia? Porque en el fondo eso sería lo justo y ahí nadie podría alegar discriminación alguna. Todas las personas que en el ejercicio de su profesión, de su labor laboral, perpetren o no participan ahí no veo dónde estaría la discriminación.
La pregunta, senador, yo creo que no es loca, porque yo creo que es atingente. Ahora, el punto es que, porque yo iba a preguntar por qué no los contadores. El punto es que deben ser profesiones atingentes o relacionadas con, por decirlo de alguna manera, que representen una expertise o un conocimiento que es idóneo para la comisión del delito. O sea, si una profesión que no tiene nada, un profesional que no tiene nada que ver comete este delito, la pregunta es, bueno, ¿por qué se le va a suspender la ejercicio profesional? Porque no utilizó sus habilidades profesionales para la comisión del delito. En el caso del abogado, del contador, del ingeniero comercial, por citar unos ejemplos concretos, se supone que contribuyen a la comisión del delito porque producto de sus conocimientos profesionales, de su experiencia, de sus habilidades, permiten que el delito se pueda cometer de mejor forma. Que se pueda cometer o no se puede cometer de mejor forma. Entonces, ahí donde no es fácil, creo yo, establecer qué tipo de profesiones y en qué contexto. Yo tiendo a creer que debiéramos establecer algún tipo de sanción adicional para los profesionales que ponen sus conocimientos profesionales al servicio de la comisión de estos delitos. Porque al final se crea una empresa para delinquir o asesorar a quienes cometen delitos. Y eso a mí no me parece que sea positivo. Entiendo que esa es la razón por la cual el Ejecutivo propuso esta redacción en el texto original. Ahora entiendo lo que se plantea aquí, que por qué solo los abogados. Entendiendo que hay otras profesiones que efectivamente son idóneas para contribuir. ¿Cómo lo resolvemos? No es fácil. Yo haría una redacción, propondría una nueva redacción. Yo sé que puede que no estemos todos de acuerdo, y sometería a votación una nueva redacción que incorpore un ámbito más grande de profesionales, pero yo agregaría, porque seamos transparentes, todos sabemos que se han creado empresas dedicadas a esto. Este proyecto no solo, vuelvo a insistir, está abocado a una situación de pandemia y de mejorar los procesos. También está abocado a que se utilice bien el instrumento legal. Y en ese contexto, yo creo que para evitarnos la posibilidad de un envío al Tribunal Constitucional, mejoremos la redacción y lo sometemos a votación en la próxima sesión, presidente. Sí. Bueno, en todo caso, para el Tribunal Constitucional requiere legitimación activa, no es, salvo que sea por inaplicabilidad después. Sí, senador Pizarro, dejémoslo pendiente y a ver si se va a encontrar de hecho. Senador Pizarro. Sí, mira, lo que pasa es que el debate ha ido girando, yo creo que en lo que está establecido en el artículo 464, deja abierta la sanción o las sanciones que se puedan aplicar a cualquiera que no tenga la calidad de deudor, veedor, liquidador, o aquello que se refiere al artículo 464. Cualquier persona que incurra en alguno de los delitos previstos en este párrafo, valiéndose un sujeto si tenga esta calidad, será castigado como autor, etcétera, etcétera. Ahí están incluidos todos. Me imagino que estarán los contadores, estarán los abogados, estarán el consejero espiritual, no sé, están todos. Entonces, yo prefiero dejarlos a todos y no especificar en alguno, porque cuando uno coloca solo por los abogados, viene, ¿y por qué no los contadores? Los contadores nunca tienen responsabilidad de nada y son los que firman, y son los técnicos y los que hacen todo. O ¿por qué no está cualquier otro tipo de asesor, como plantea la senadora Aravena, que se constituyen verdaderas empresas que ayudan y entregan sus servicios para hacer determinadas cosas? Porque es solo un profesional. En el artículo tal como está, entran todos. Entonces yo prefiero que quede en términos generales y sacarlo de lo de uno por defender a los abogados. Es para evitar entrar a discutir por qué este sí, por qué este no, y a enumerar una cantidad de personas que pueden participar, que a la larga se nos queda alguien afuera y nos van a reclamar porque se quedó alguien afuera. Tal como está el artículo, sin la letra B, entran todos. A ver, primero deberíamos ver si es que hay voluntad, porque yo tengo el senador Durana, por ejemplo, dijo está en contra, tengo de Jorge también tuvo esa presión, si hay voluntad o no si hay mayoría para mantener una norma de esta naturaleza, porque si no hay mayoría, vamos a estar dilatando la decisión. Entiendo que la senadora Aravena y yo hemos planteado una postura distinta.
y si hubiera mayoría para tener alguna norma de naturaleza, ahí podría haber un mandato para una redacción distinta. Presidente, yo creo que están claras las posiciones, falta solo preguntarle a la senadora Carvajal y con eso podríamos ver si hay mayoría o no. Loreto, ¿tú tienes opinión sobre este tema? No es un tema fácil, ¿eh? No, para nada. Yo preferiría para los efectos hay que votar a abstenerme, pero no tengo una posición clara. Yo le pregunté a Jorge, que tiene más experiencia. ¿Qué hacemos? ¿Está Jorge todavía, no? Sí, ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponer para resolver este tema? No, mira, la indicación, no escuché todas las argumentaciones porque retiraron pero me imagino que es justamente por lo que estábamos conversando, que si empezamos a especificar al abogado, hay que poner al contador, hay que poner al asesor comercial, hay que poner al de, qué sé yo, recursos humanos, hay que poner al bancario, al financiero, hay que poner a todo el mundo. Entonces lo que podríamos hacer, presidente, es que colocar algo que expresamente en el artículo 464, en la primera parte que ya está aprobado, con la letra B, aclarar que del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad de dicha perpetrar alguno de los hechos, actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad, puede ser un beneficio. Y ahí pondría algo que tenga que ver con la asesoría, con el consejo, con el aporte, con qué sé yo. Hay que buscar un concepto que implique a cualquiera, que se meta desde fuera sin tener la condición de veedor, deudor, liquidador, que entregue asesoría para cometer algún tipo de delito. Y ahí entran todos, porque va a entrar el abogado, va a entrar el contador, va a entrar el asesor, va a entrar el que sea. Yo iría por ahí. Presidente. Presidente. Sí, adelante, adelante. Es que lo que pasa es que si usted ve en el B, si solo dejáramos, en función de lo que plantea el senador Pizarro, en el ejercicio de su labor profesional, que ahí entran todos, perpetre o participe de forma punible, etcétera, 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 nos haríamos cargo de lo que él plantea y sacamos la palabra abogado. Porque de alguna manera el artículo 464 ter existe, y en estricto rigor existe, pero no ha servido de nada, porque todos sabemos que las empresas que se construyeron para de alguna manera mal usar la ley, existen y no hay ninguna que esté con ningún problema. Todo lo contrario, un muy buen negocio. Entonces, si de alguna manera sacáramos la palabra abogado, podría cumplirse el objetivo sin colocar ningún profesional específico, sino todos los que se incorporen a este proceso. Vamos a votar entonces esa propuesta, que sería el que en el ejercicio de su labor profesional. Tendría que ser algo así como el asesor o los asesores que en el ejercicio de su labor profesional. Es que el que en el ejercicio de su labor profesional, porque se entiende que está ejerciendo la profesión. Sí, por eso te digo. Pero que no sea el deudor, ojo. Pero porque la forma puede ser, si uno pone asesor, le dirá, bueno, está asesorando o tenía otro vínculo profesional. No, es el que en el ejercicio de su labor profesional. Entendiendo por eso. El deudor abogado, el deudor contador, el deudor que lo utiliza porque la Comisión de Delitos no tiene la sanción adicional. ¿Quién tiene la sanción adicional? El que en el ejercicio de su labor profesional participe del delito. Eso es. Con el deudor. Con el deudor. Claro. Lo que pasa es, Jorge, si tú dices asesor, esa es una forma de vínculo. Y conociendo la propuesta van a decir, no, efectivamente este profesional participó del delito, colaboró con el deudor para la comisión del delito, pero no era asesor, tenía otra calidad su colaboración. Está bien. Y ahí se zafan del tipo. Mi punto es que no se escape nadie. Sí, el que en el ejercicio de su labor profesional perpetre o participe de forma punible con el deudor en la comisión, y ahí incluso la labor profesional se entiende en un sentido mucho más lato. ¿Les parece? Está bien. Entonces quedaría el que en el ejercicio de su labor profesional perpetre o participe. ¿Eso es?
Sí, Presidente, Ya. de la Secretaría, como dice el senador Pizarro. Presidente, senador Durana. solo cuando vimos el punto A de la modificación del artículo 464 TER y reemplazamos en que van a ser castigados todos, incluido porque esto fue al final es un reemplazo hacia el inciso segundo, ya en que ya manifestaba el que sin tener la calidad de deudor, veedor, liquidador o de aquello. No sé si es que específicamente tenemos que agregar un inciso final colocando los profesionales o solamente hacer una modificación extendiendo lo que ya habíamos puesto en la indicación del punto A. Siento y percibo de que es redundante seguir poniendo. Yo creo que esto finalmente, más que un inciso final, debiésemos mandatar a la Secretaría de la Comisión a que finalmente haga una redacción en que incorpore a todos quienes pueden ser responsables. Esa es mi sugerencia, porque de una u otra manera me da la impresión que estamos como que especificando de que finalmente cualquier profesional o consultoría van a ser responsables de un hecho en el cual creo que está siendo bien explicado en lo que ya pusimos en el reemplazo en el punto A del inciso segundo. Es mi opinión. Gracias, senador Durana. Yo me inclino por la propuesta de la senadora Aravena. ¿En qué sentido? A ver, primero, el que en el ejercicio su labor profesional, entonces tiene que hacerlo con motivo del ejercicio profesional, perpetre o participe de forma punible, esto es relevante, de forma punible. Para que sea punible debe cumplir con los requisitos que establece la ley. Entre ellos, si se trata de un delito, tiene que haber dolo. No basta la negligencia, y menos aún si hay desconocimiento. Entonces, es evidente que tiene que tener dolo y tiene que cumplir con la conducta tipificada. Con el deudor, estamos hablando que no es el deudor, el que colabora, el que presta su servicio profesional para que el deudor cometa el delito. ¿Y cuál es la sanción accesoria? Que no puede ejercer la profesión durante el tiempo que dura la condena. Yo creo que de esa forma queda resuelto el tema de la discriminación, porque no se respecta a una profesión en particular. Habrá el debate en tribunales qué se entiende por labor profesional, porque hay quienes señalan que se refiere solo a los títulos profesionales reconocidos por ley. Hay quienes alegarán que se refiere incluso a los oficios que tienen carácter de profesión. Bueno, pero ese ya es un debate que tendrán los abogados penalistas cuando vean caso a caso. Y permite en los hechos que se suspenda el ejercicio profesional y crea un desincentivo para quienes se dedican a prestaciones de servicios profesionales a favor de quienes delinquen. No estamos hablando del abogado que ejerce su profesión, ojo, porque aquí obviamente se requiere digamos, que participe de forma punible. Yo entiendo que cumpla con todos los requisitos que establece la ley respecto de los delitos. Senadora Avena, no sé si votamos o no, o usted quiere hacer alguna modificación. Y No, vemos yo en comunidad. ninguna. Yo ninguna, presidente. Yo sometería a votación porque creo que es lo más correcto. Perfecto. Ya, entonces habría que eliminar abogado y eliminar la coma. Exacto. Presidente, si me permite. Sí. Bueno, en mi calidad de secretario y ministro de Fe, recordar que lo que se está debatiendo acá es la indicación 42 de Su Excelencia el Presidente de la República para eliminar este inciso. En ese entendido, por lo que yo he recogido el sentido del debate, la comisión se inclinaría por rechazar esa indicación. Ahora entrarían a ver... Eso no es unánime, eso no es unánime. No sé, pero Sí. en todo caso, el sentido de modificar el proyecto aprobado en general, eso se podría hacer en virtud del artículo 121 del reglamento del Senado, que faculta a las comisiones para hacer modificaciones cuando no han sido objeto de indicaciones. Y en este caso requeriría unanimidad. Usted dice que ¿qué es lo que requiere unanimidad? Hacer esa modificación, porque estaríamos frente a una indicación rechazada y ahora la comisión quiere hacer una modificación respecto
del texto aprobado en general. ¿Eso es porque venció el plazo para las indicaciones? Bueno, No, porque sí. si vamos a aceptar la indicación... Para evitar que se presente una nueva indicación. No, el pero es que yo camino entiendo, Pedro, reglamentario del artículo no, 122. en este momento, en esto no comparto su criterio por lo siguiente. O sea, lo comparto reglamentariamente, pero en términos prácticos, lo planteó de la siguiente manera. El Ejecutivo va a hacer indicaciones adicionales, si mal no recuerdo, que son todas las que quedaron pendientes. Pero no ha anunciado indicación respecto de este. Nosotros vamos a hacer indicaciones adicionales que tienen que ver con las audiencias que otorgamos. O sea, va a haber un plazo para presentar indicaciones. Y en ese plazo perfectamente se podría presentar una indicación para que eliminar la palabra abogado. Claro, lo que yo quería decir es que en este si no requeriríamos, termino el tiro, Pedro, termino el tiro. ¿Sí? Si no, requeriríamos unanimidad Exacto. para votar todo lo que no esté considerado dentro de las indicaciones que ya están presentadas. Exacto. Y con eso no podríamos acoger nada de lo que hemos visto en la audiencia. No sé si me explico. Pero yo no entiendo por qué quedamos amarrados a ese procedimiento. Si aquí estamos votando una indicación del presidente de la República que elimina un artículo aprobado por la Cámara y que llegó al Senado, que está aprobado en general. Y nosotros lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer por mayoría, para entiendo, es dar la indicación del presidente de la República. Eliminarlo, claro. Lo que estamos haciendo, junto con eso, es eliminar el concepto de abogado. Eso es todo lo que estamos haciendo. No veo para qué vamos a abrir un plazo de indicaciones para eso. Si hay una modificación al artículo que está aprobado y que fue rediscutido a propósito de la indicación del presidente de la República. Claro, solo con un matiz, que eso requeriría unanimidad, y si no, tendría que presentarse una indicación y ser votada. Sí, claro. Más allá del contenido, no creo que nadie se oponga a darle unanimidad. Pero hagamos lo siguiente, perdón. Lo que tenemos que hacer. Yo entiendo... Pero que vamos por cada parte, presidente. Sí, hay que ser respetuoso de todas las opiniones. Yo entiendo que el senador Durana es contrario a la indicación. Entonces, yo propongo lo siguiente. Primero, votemos la indicación del presidente. Perfecto. Si la discusión de la indicación del presidente no hay nada más que discutir. Si se rechaza la indicación del presidente, abrimos la discusión respecto de si se elimina la palabra abogado o no. Yo entiendo que o presentamos una nueva indicación. Sí, o presentamos una indicación. José Miguel, yo entiendo que tú eres partidario de eliminar el inciso. Se aprueba con una modificación, así se presenta. Pero me imagino que sea una modificación, no hay problema con que lo votemos, ¿no? José Presidente, ¿sí? Para hacerla corta era básicamente reestructurar y no generar un nuevo inciso final en relación a las profesiones, pero para avanzar en el proyecto me sumo a la propuesta que está trabajando la mayoría. Perfecto, entonces entiendo que haría unanimidad, ya. Entonces, votemos primero la indicación del presidente de la República. Perfecto. Si se vota en contra, podemos entonces pasar al segundo paso. Si se vota a favor, no hay nada más que discutir. Adelante. Perfecto. Senadora Aravena. Contra. Senadora Carvajal. Aunque ya entendía que había unanimidad para rechazarla, igual voto en contra de nuevo. Perfecto. Senador Durana. Bueno, voto a favor entonces. No, senador la unanimidad en contra. En contra. Presidente. En contra. No, pero es que, José Miguel, si son dos votaciones distintas, en esta no se requiere unanimidad, así que ahí puedes votar por No, sí sé, pero voy a irme con... Vamos en el acuerdo de la comisión. Ya. Y ahora Te daba votemos... por hecho, porque estamos discutiendo la modificación. Sí, ahora votemos, ¿les parece con la misma votación eliminar la palabra abogado? Y con eso queda la propuesta de la senadora. También está de acuerdo. Eso es unánime. Por favor. Pero sustituirla por el profesional. O el que solamente. No, el que, nada más. No le ponga profesional. Nada. Perfecto. El que en el ejercicio de la labor profesional. Presidente. Sí, Loreto. Sí, perdónenme, a lo mejor ustedes ya lo trataron latamente, pero venía de viaje. Era que la propuesta que hacía el Ejecutivo era justamente para eliminar la responsabilidad de cualquier profesión y obviamente en el contenido que era el abogado, ¿no? Y hoy día nosotros le generamos responsabilidad al profesional, etcétera, etcétera, digamos. Es así, ¿cierto? Sí. Ya. Así es. O sea, sacamos al abogado como único responsable, eso. Claro. Eso significa que por el no es discriminatorio porque se aplica al contador, al ingeniero comercial,
o cualquier otro profesional que participe de este delito. Sí, no, sí, entiendo el contexto, era esa sola, con la indicación del Ejecutivo que no me quedaba clara. Pero a favor de lo que hemos propuesto ahora, que es modificar y sacar la palabra abogado por profesionales, etcétera, con la propuesta de la senadora Carmen Gloria Aravena. Ok. Entiendo entonces que con la misma votación está aprobado. Perfecto. Ya. 5-0. Estamos en la hora. Entonces vamos a seguir sesionando el próximo martes. Perfecto. Y no olvidemos que hoy día a las 3 tenemos la mixta. No se olvide, presidente, del ministro Sí. Moreno. Llamo hoy día me agarro con Moreno y si no citamos comisión, pero no creo que haya Ahí nos problema. avisas. ¿Ya? Perfecto. Bueno, chao. Bueno, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.